Este día martes vamos a hablar sobre el tema carne y sangre como nosotros. Es un tema que tiene sus complejidades, pero vamos a tratar de que pueda quedar en nuestro conocimiento de la manera más clara posible, y nuestro pastor Dani Perla nos va a ayudar para que esto sea posible. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Bondadoso Dios y Padre eterno, estamos muy agradecidos porque vemos tu amor manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que tomó sobre sí nuestra naturaleza para ser nuestro hermano. Muchas gracias por eso, Padre. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Pero hoy venimos también a querer comprender un poco más sobre su naturaleza. Y ayúdanos, oh Dios. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, durante estos días pasados que hemos estudiado, en esta semana, ya hemos visto que el Señor Jesús tuvo que hacerse como uno de nosotros para poder ser alguien que pudiera redimirnos, y como usted lo decía, el único ser humano perfecto que vivió en esta tierra, que nos puede redimir a causa de quién es Él. Ahora, en la Biblia encontramos varios pasajes que resultan muy interesantes por el uso que hacen con la expresión carne y sangre. Parece que Hebreos también la usa. Hebreos usa esta expresión para decir que Jesús tomó nuestra carne y sangre. Pero ¿a qué se refiere esa expresión cuando se está aplicada a nosotros los seres humanos? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que, nosotros, por ejemplo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, que nosotros somos sangre y carne? ¿A qué se refiere? Muy bien, todas estas... es una expresión que yo creo que trata de enfatizar la caída, la debilidad, la situación actual del ser humano, una situación de desesperanza, una situación de fragilidad, carne y sangre. Por ejemplo, nosotros sabemos que, y de hecho lo que vamos a estudiar también hoy, aquí el ser carne y sangre nos hace susceptibles a la muerte, a la muerte. También nos habla acerca de nuestra falta de comprensión de las cosas espirituales. Sí. De hecho, en la Biblia, por ejemplo, quitando la palabra sangre, pero se le llama carnal a una persona que no puede comprender las cosas de Dios, que no puede vivir en el reino espiritual. Pero lo interesante es que la Biblia dice que Jesús se hizo carne y sangre, como nosotros. O sea, que Él asumió la humanidad real. Tal vez aplicado a Jesús es para decir que Jesús realmente era una persona como un ser nosotros. Humano. No, ya desde los tiempos de, por ejemplo, todavía los apóstoles estaban vivos, algunos de ellos que habían andado con Jesús, que no habían sido muertos pues por Jesús, y ya andaban teorías, algunas por ejemplo que decían, no, que Jesús solo había sido como una emanación, solo como un espíritu que había andado entre los hombres. Por eso es que los discípulos se enfatizan tanto que en lo que hemos visto, lo que hemos oído, nosotros que lo tocamos, nosotros que anduvimos con Él, porque querían que la gente supiera que Jesús realmente había venido en carne, había venido a esta tierra para poder salvarnos. Siendo que el capítulo 1 enfatiza la divinidad de Jesús, ahora el capítulo 2 nos habla cómo Él se hizo tan humano como nosotros para poder salvarnos. Pero ahora, pastor, cuando decimos que Jesús se hizo completamente humano, es decir, Jesús tomó realmente nuestra naturaleza, y quiero destacar solo algo que usted ya decía la semana pasada, no vamos a tratar de entrar en detalles acá sobre cómo convivían ambas naturalezas en la persona del Señor Jesucristo, la divina y la humana, pero cuando hablamos de que Jesús se hizo completamente humano, de todas maneras, todavía tendríamos que tener cuidado para no hacer creer que Jesús necesitaba un Salvador como nosotros, pastor, porque nosotros nacemos en pecado, y al nacer en pecado necesitamos inmediatamente un Salvador. ¿En qué sentido Jesús era diferente de nosotros sin que eso implique que dejara de ser nuestro hermano y un ser humano completamente? Muy, muy buena pregunta. Creo que de esto se han escrito decenas de libros y ha habido cientos de debates a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, pero yo solo quiero hacer una pequeña referencia y una comparación.
Por ejemplo, recordemos, Jesús vino como el segundo Adán. Él no vino como el segundo Dani, como el segundo Gerson. No. Entendamos eso. Él vino como el segundo Adán. ¿Cómo era Adán? ¿Cómo era su naturaleza al principio? Era perfecta, era santa. La Biblia dice también que Jesús era el santo ser que nació en este mundo. Amén. Nunca se ha dicho eso de otro ser humano, jamás. Entonces, sí, aunque Jesús asumió carne y sangre, sin embargo, Él no nació con esa naturaleza pecaminosa que nacemos nosotros. Sé que esto es asunto de debate, claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque Él no vino como un segundo ser humano, como Juan, como Pedro. Vino como el segundo Adán a conquistar lo que Adán había perdido. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y Adán, entre el segundo Adán y el primer Adán, es que el primer Adán tenía un cuerpo también perfecto. Pero Jesús, cuando nació 4000 años después de la entrada del pecado, su cuerpo físicamente tenía las debilidades de todo cuerpo de una persona de su época. Claro. Y allí tenemos, por ejemplo, que Jesús sintió sed, se cansaba, sintió hambre, dormía también después de una jornada larga de trabajo y hasta una tormenta no lo despertaba. ¿Por qué? Porque su cuerpo no era como el del primer Adán, ya tenía las señas, las marcas de la raza humana que estaba debilitada. Y otra cosa que nosotros tenemos que considerar es que Jesús nunca pecó. En Él no hubo pecado. Y aunque Jesús era un ser humano, también recordemos que era una persona divina. Y les dejo un pensamiento. Jesús tenía que ser igual que nosotros para entendernos, para vencer en carne humana, pero tenía que ser diferente de nosotros para salvarnos. Así que por eso se combinaron las dos cosas, pero cuando decimos que Jesús también participó de carne y sangre, lo que tenemos que quitar es la palabra pecado de su vida, porque él nunca pecó, nunca cedió a la tentación, aunque su naturaleza humana físicamente sí estaba afectada y debilitada por el pecado. Y tal vez digo una más, la diferencia entre Jesús y Adán era que la fuerza moral, la espina dorsal moral con la que él venció, no fue con la de Adán, sino con la de una persona después de 4000 años de pecado. Así y eso es bien importante. Por eso es que la victoria de Jesús es para nosotros una buena noticia, que también nosotros podemos ser vencedores en la lucha contra el mal. Amén. Y gloria a Dios por esa promesa que tenemos en Jesús, pastor, porque tal vez solamente hay que recordar un pasaje, el apóstol Pablo lo escribió en Romanos: nosotros los seres humanos somos vendidos al pecado, carnales vendidos al pecado, y eso jamás se va a decir del Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia que estaba tratando de decir nuestro pastor, y que le estaba explicando muy bien, por cierto, que nos ayuda para comprender cómo el Señor Jesús se identifica con nosotros. Y me gustaba mucho eso, pastor. Tenía que ser como nosotros para poder comprendernos, y diferente para poder salvarnos. Ahora, pastor, ¿por qué, si Jesús ya ganó la victoria? Esta es una pregunta que aparece en la lección y que sí quisiera que usted nos ayudara a comentar esto, porque todavía habemos muchos que luchamos con esto. ¿Por qué, si ya Jesús obtuvo la victoria y podemos tener la promesa de la victoria en Cristo Jesús, por qué seguimos todavía cayendo en pecado? ¿Por qué todavía nuestra naturaleza tan frágil, como comentábamos al principio, se desliza, como era la exhortación que usted nos destacaba el día domingo? Bueno, el problema está en que nosotros no estamos haciendo uso de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y ahí es donde viene una frase favorita del apóstol Pablo, y es la frase "en Cristo". Y él dice: si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo fue un hombre igual que nosotros también, un ser humano igual que todos los seres humanos, pero él se mantuvo su mirada en Cristo. De hecho, esa es una de
de las recomendaciones de esta carta a los hebreos, que lo vamos a ver más adelante, puesto los ojos en Jesús. El problema es que los quitamos de Él. Sí. Y aunque Él venció, nosotros no estamos viviendo en Cristo, sino que estamos viviendo en nosotros mismos. Y ahí es donde caemos. Pero si nosotros vivimos en Cristo, o sea, permitimos, tenemos una amistad con Él, lo contemplamos a Él, pasamos meditando en Él, hablamos de Él, compartimos acerca de Él, entonces Él mismo se va a encargar de ir venciendo en nosotros esos rasgos de esa naturaleza humana, pecaminosa, caída que tenemos nosotros, y esa va a ser la lucha del cristiano, estar en Cristo, porque el problema es que nosotros nos estamos enfrentando al enemigo sin armas. Claro. O sea, ¿de qué sirve que yo tenga deseo de pelear con un enemigo, pero él está armado y yo no? Ahí está nuestro problema. Y que además no necesitamos ni siquiera pelear porque nuestro campeón ya peleó por nosotros, solo hay que escondernos detrás de él. Es muy interesante lo que estamos estudiando, pero recuerde, Jesús se hizo carne y sangre como nosotros para poder traer salvación a nuestra vida y darnos esa promesa de victoria, como nos estaba diciendo nuestro pastor. Amén. Y hay un texto, hermano Gerson, para complementar, digamos, o cerrar la enseñanza de este día. Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 2. Jesús se tuvo que hacer carne y sangre, participar de carne y sangre como nosotros, porque recordemos que nosotros tenemos un enemigo y Jesús tenía que derrotarlo, que es el enemigo más grande que tenemos nosotros. Por ejemplo, también lo vemos en el versículo 14 y 15. Creo que vamos a cerrar con ese pensamiento, porque es importante que Jesús haya derrotado a ese enemigo. Amén. Dice así, Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien, notemos aquí que dice que toda la razón por la que Jesús participó de carne y sangre fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Que él tenía que morir para destruir a la muerte. Bien interesante. De hecho, todos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos tienen el clímax en lo que conocemos como la pasión de Cristo, como su muerte, su juicio, su muerte, su sepultura y su resurrección. Toda la vida de Cristo se conduce a llevar al lector a la muerte de Cristo. Su muerte fue muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el enemigo más grande que tenemos, de hecho la Biblia le llama el aguijón a la muerte, el gran aguijón del pecado es la muerte. Vivimos con temor a la muerte. Y yo quería mencionar esto porque en estos últimos años, pues lastimosamente un virus nuevo pasó a los humanos y este virus ha hecho que muchas personas mueran, sigan enfrentando la muerte, algunos solos enfrentaron la muerte, otros han quedado solos, pero aquí son las buenas noticias, amigo y hermano, y nosotros queremos que usted sepa esto. ¿Por qué el apóstol enfatiza eso? Que Jesús tenía que participar de carne y sangre para morir, para derrotar a la muerte, porque lo que nos dice es, miren, no tengan temor. Los cristianos allá en el primer siglo también estaban muriendo, sí. y ellos decían, pero si acepto a Cristo y muero, y entonces... Pero el apóstol viene y les dice, no, mire, Él también murió, Él también participó, pero recuerden, Él también ahora está en el cielo. Entonces ustedes mueren, ustedes van a volver a vivir. En otras palabras, no tenemos que tener temor a la muerte, porque Jesús enfrentó la muerte no como esclavo, igual que nosotros, sino como victorioso, como vencedor, como conquistador. Así que si alguien está pasando por momentos de duelo, por momentos de enfermedad, llévale la buena noticia, que Jesús es el vencedor
de la muerte. Amén. Y creo, pastor, que podemos orar por eso, agradeciendo a Dios porque Él es el vencedor y pidiéndole al Señor que nos ayude a experimentar esa victoria en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque Jesús participó de nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos participar de su naturaleza divina. Gracias, Señor, porque Él enfrentó al enemigo en su propio terreno y lo venció. Gracias, Señor, porque su victoria es nuestra victoria. Ayúdanos a meditar más en este tema. Ayúdanos a estar más en Cristo, a permanecer más en Él, de tal manera que los atractivos, las tentaciones y los problemas de esta vida no puedan desviarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en esa victoria que Jesús obtuvo, que aun si tenemos que morir, ya sea por alguna enfermedad, accidente o por alguna razón de persecución por la fe, ayúdanos a recordar que tenemos promesa maravillosa de vuelta a la vida por el poder de Cristo Jesús. Gracias porque tu victoria es segura para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén.